Bitcoin ha pasado de un patrón de doble techo a un patrón de triángulo, el cual puede ser tanto de continuación alcista como de continuación bajista. Pero a pesar de ello, si analizamos a fondo lo que está pasando con Bitcoin, podemos dejar bastante en el aire esa posibilidad alcista. La duda es clara, ¿Bitcoin está formando un patrón de continuación o un patrón de reversión? Bueno, antes de empezar con el vídeo, muy rápidamente recordaros que esta tarde, 18:30 UTC+1, dependiendo del uso horario donde estéis, voy a hacer un directo. La hora no está 100% clara, pero será alrededor de las 18:30 y pues bueno, será a través de mi plataforma de Twitch. Abajo en el primer comentario fijado tenéis mi Instagram y voy a ir avisando por allí, por YouTube también, por si no tenéis Instagram o por si no me queréis seguir o lo que sea, ¿de acuerdo? Estaremos hablando, analizando un poco, pues bueno, lo de siempre, ¿no? Lo que vaya surgiendo. Así que nada, habiendo comentado esto, vamos a ir ya directamente con el vídeo. En cuanto a Ledger, recordar, ya lo comentamos ayer, hoy finaliza la oferta especial de San Valentín y creo que es un buen momento para invertir en seguridad. Si la oferta no te gusta, que literalmente son 2 Ledger Nano X con grabados personalizados y complementarios, es un poco pijada, pero bueno, esta es la oferta, y te ahorras un 10% hasta el 21 de febrero, también conocido como hoy, martes 21 de febrero. Si no te gusta la oferta, como digo, pues coges, le das aquí a comparar billeteras y te coges 1 o 2 Ledger Nano S Plus. Yo tengo un par o 3 de estos, bueno, tengo 3 de estos y 2 Ledger Nano X. Y bueno, al final es invertir una pequeña cantidad de dinero para tener todo tu capital completamente seguro. Ahora igual no lo notas tanto, pero cuando todo vuelva a máximos nuevamente, pues bueno, se te va a multiplicar todo y vas a ir corriendo a comprarte un Ledger, ¿de acuerdo? Abajo en el primer comentario fijado tenéis mi link de referidos. Entonces, en cuanto al calendario económico de hoy, la semana ya empieza a ponerse seria. Y es que vamos a tener una batería de PMIs en Europa, como veis algunos ya los hemos podido comprobar. También los tendremos en Gran Bretaña y también los vamos a tener en Estados Unidos. Hoy toca batería de PMIs. Más allá de esto, destacar el IPC en Canadá y las ventas de viviendas de segunda mano en Estados Unidos. Dato que corresponde al mes de enero. Recordad que este tipo de informes ayudan a analizar la fuerza de Estados Unidos en el mercado de la vivienda, que a su vez, evidentemente, ayuda a hacer un análisis un poquito más profundo de la situación económica en su conjunto. Los resultados empresariales del cuarto trimestre del año 2022 también empiezan a cobrar más seriedad a partir de hoy, y es que empresas como Walmart y Home Depot, ambas sacan los datos antes de la apertura de los mercados, pues bueno, nos van a explicar qué tal les ha ido el 2022 y qué esperan de este inicio del año 2023. Empezando con las noticias ya de última hora, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, se reunirá con Zelensky, que es el presidente de Ucrania, para lo siguiente, y cito textualmente, reafirmar nuestro compromiso inquebrantable con la democracia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Ya os lo traduzco yo por si alguien no se ha enterado. Quiero enmascarar que me importa lo más mínimo lo que pasa en Ucrania para intentar molestar a Rusia y casi que por regla de 3 a China también en todo lo que pueda. Ha comentado que entregará nuevos equipos, municiones, sistemas antiblindaje y radares de vigilancia aérea, además de anunciar sanciones adicionales contra la élite y las empresas rusas que están intentando poner maquinaria de guerra en Rusia. En fin, fijaros cómo en Turquía, Siria siguen también con la desgracia de los terremotos, y es que un nuevo terremoto ha azotado el sur de Turquía, matando al menos a 6 personas y provocando el derrumbe de múltiples edificios. Fue de magnitud 6.4 y fue seguido de varios temblores, incluido uno de magnitud 5.8, o sea, palabras mayores, en la misma región de Hatay, que como os he comentado está en el sur de Turquía. Recordad que el 6 de febrero se sufrieron los primeros terremotos que desataron una gran catástrofe en la que murieron al menos 47.000 personas. Y finalizaremos el apartado de noticias con un tema tremendamente material, sobre todo en comparación con la última hora de Turquía, y es que la mayoría de los inversores minoristas de Bitcoin han perdido dinero en los últimos 7 años. El Banco de Pagos Internacionales ha realizado un estudio en el que destaca que los grandes inversores vendieron sus activos a expensas de los pequeños inversores, que intentaron diversificar sus activos en un momento de crisis, o, mejor dicho, en pocas palabras, las ballenas venden arriba y compran abajo, y los minoristas lo hacen al revés. El informe concluye destacando la necesidad de regular el sector de las criptomonedas, prohibir algunas actividades específicas y de ser más claro con la explicación de los riesgos que conlleva la inversión en criptomonedas. Comentan todo esto para proteger al minorista. Así que nada, ahora pasamos con la última hora de Bitcoin, pero antes de ello os quiero actualizar un poco las ideas de trading de las que ya llevo hablando bastante tiempo. Hoy, mañana y pasado voy a estar bastante pendiente entre lo que pueda
pueda surgir y lo que se pueda dar de dos activos concretos. URA, que es este ETF, del uranio, donde ya comentamos que vemos un claro patrón de triángulo de continuación alcista. Se han empezado a formar las primeras rupturas semanales y nada, estoy esperando al pullback para la continuación. Mejor dicho, más que el pullback, lo que estoy esperando es que se formen estas rupturas intradiarias en gráfico de una hora para formalizar ese cambio de tendencia, pues que bueno, que pueda extenderse a otras temporalidades, ¿no? Como podéis comprobar, claro doble suelo en gráfico diario, lo cual representa un patrón de triángulo, niveles de soporte importantes, low test en gráfica o en una vela diaria, mejor dicho, con lo cual solo falta que se forme una ruptura horaria para que todo esto cobre sentido alcista. Y del mismo modo que voy a estar pendiente de este ETF del uranio, voy a estar pendiente también de este ETF de la plata, SLV, que como podéis comprobar tiene un patrón relativamente similar, no tiene ese claro o ese gran triángulo de continuación alcista en gráfico mensual, pero después de un impulso, después de un claro pullback, lo que está formando son nuevas rupturas, impulsos, pullbacks y continuaciones. Ya estamos viendo las primeras desaceleraciones en gráfico semanal y del mismo modo que con el uranio, únicamente tenemos que ver ese claro cambio de tendencia final en gráfico de una hora para que el momentum vuelva a estar hacia arriba y este momentum en temporalidades bajas pueda extenderse a otras temporalidades mucho más elevadas, ¿no? Entonces, yendo ya a la última hora de Bitcoin, yendo ya justamente a lo que estamos viendo, fijaros cómo justamente lo que ayer era un patrón de doble techo, por lo cual un patrón bajista, hoy se ha convertido en un patrón de triángulo, por lo tanto, un patrón de continuación. A veces sucede que hay patrones que no son patrones como tal, sino que están incluidos dentro de otros patrones mayores. No siempre lo podemos detectar desde un inicio, pero en este caso tuvimos este ejemplo. Fijaros cómo ayer, justamente cuando yo ejecuto la entrada, lo que se está formando es un claro doble techo y hoy, pues bueno, ese patrón de doble techo lo que ha hecho únicamente ha sido evolucionar a un patrón de triángulo, lo cual es un patrón de continuación alcista, pero vamos a desglosar un poquito esto porque os quiero comentar dos características muy concretas de lo que estamos viendo para ver si realmente seguís pensando que esto va a ser un patrón de continuación alcista como tal o que puede verse algún tipo de alteración en otra dirección, ¿no? Como ya sabéis, un patrón de triángulo puede ser tanto de continuación como de reversión. De hecho, los patrones de triángulo, voy a borrar esto un momento, se operan de la siguiente manera. Normalmente se espera el trader a que se forme la ruptura y si es una ruptura alcista se entra por aquí. Fijaros, y se pone un stop loss por debajo de la diagonal y en cambio si se forma una ruptura bajista se opera por aquí, fijaros, y se pone un stop loss por encima de la zona de resistencia. Como el triángulo suele formar una o la otra, lo que sucede es que se opera de esta forma, ¿no? Ahora mismo, literal, lo que estáis viendo es un triángulo perfecto que está perfectamente seteado para que sea un triángulo de continuación. Es cierto que recientemente pues, ha formado esta vela que parece un poco fea, ahora hablaremos de ella, pero independientemente de esta vela, el análisis está claro. Pero bueno, está formado perfectamente de continuación. ¿Por qué? Básicamente porque tiene dos toques abajo, aquí tenéis uno y aquí tenéis otro, y tiene dos toques arriba, aquí tenéis uno y aquí tenéis otro. El tercer toque en la parte superior suele ser el toque de continuación, el toque de escape, por así decirlo, o el tercer toque en la parte inferior suele ser el toque de escape, en este caso sería de reversión, ¿no? Además, justamente este tipo de patrones explotan en los dos tercios, ¿vale? Cuando un triángulo está formando la ruptura en los dos tercios, tiene muchas probabilidades de que este patrón sea de continuación. En este caso un patrón alcista, pero cuando el triángulo se alarga más de los dos tercios, no significa evidentemente que no pueda dar una continuación, pero lo que implica es que cada vez esas probabilidades de continuación, lo que suceden o lo que suelen formar es que implique un movimiento de reversión mucho más probable, ¿no? Todo lo que no sea romper ya, literalmente todo lo que no sea romper ya, implica que las probabilidades del triángulo empiezan a decantarse hacia la reversión. ¿Vale? Todo lo que no sea romper ya. Romper ya no quiere decir romper en los próximos 5 minutos, pero quedan 2 horas y 55 minutos, prácticamente 3 horas para que cierre esta vela de 4 horas. Os recomiendo que utilicéis un gráfico de 4 horas para analizar este patrón. Pues bueno, todo lo que no sea romper en estas 3 horas que quedan implica que la balanza empieza a decantarse bastante heavy hacia la reversión, ¿ok? Eso es el punto número 1. Poneros, por ejemplo, en un escenario en el que se forma la continuación. Poneros en ese caso, se ha formado la continuación, por lo que sea, ha salido una noticia, el triángulo se ha dado la vuelta a esta vela, por lo que sea, ¿no? Me gustaría ver hasta dónde tiene potencia y fuerza de subir una vez se rompa la resistencia, una vez se rompa este nivel de los 25.093, 25.100, 25.000 aproximadamente.
Antes de hablar de una ruptura, tenéis que tener en cuenta que la ruptura tiene un prisma de 3 caras. Primero tiene que romper, luego tiene que cerrar y luego tiene que confirmar. Fijaros que lo que ha sucedido recientemente es que ha roto, pero no ha cerrado. El otro día también rompió y no cerró, y el día 16 de febrero también rompió y no cerró. Una vez rompa y cierre, luego tiene que continuar, con lo cual no me vale que se forme un cierre y que la vela siguiente se dé la vuelta. Hasta que no se rompa, se cierre y se confirme, no se ha confirmado ese triángulo de posible escape alcista. Fijaros que realmente en el corto plazo, en el más corto plazo de todos, tiene una pinta muy interesante. Voy a coger y lo voy a repetir para que podáis, pues bueno, compararlo y para que podáis verlo sin ningún tipo de sesgo. Pero si tú coges y pones este patrón aquí y coges, lo pones así y le dices a alguien, oye, que no sepa lo que está viendo ni lo que está pasando. Le dices, oye, ¿qué es lo más probable que pase con esto? Te dirá, hombre, un movimiento alcista, y le dirás, ¿por qué? Y te dirá, primero, porque viene de un impulso. Segundo, porque después del impulso viene el pullback, que puede ser en precio o en tiempo. Y tercero, porque ese pullback, que está siendo una mezcla de precio y tiempo, tiene forma de triángulo, con lo cual es un patrón potencialmente de continuación. Entonces, si tú analizas únicamente el price action, si tú analizas lo que estás viendo, ves un claro patrón de triángulo que tiene o que es muy susceptible de formar ese escape alcista. Pero claro, el análisis técnico tiene una virtud y es el ser capaz de poder hacer un análisis más largoplacista, un análisis un poquito más completo y complejo, a su vez, evidentemente, que te dé más pistas de hacia dónde se decantan las probabilidades. Entonces, si todo tiene tanta buena pinta de continuación alcista, ¿por qué no es tan atractivo este patrón de triángulo? Bueno, primero porque tenemos que tener en cuenta otros aspectos, como por ejemplo vigilar las divergencias que estamos viendo en MACD y en RSI en 4 horas y en 1 hora. Esto es evidente. Segundo, porque si cambias de temporalidad y vuelves a temporalidad diaria, lo que estás viendo es que el precio, justamente después de un supuesto pullback que supuestamente es suficiente para compensar todo este impulso alcista, os hago un spoiler, no es suficiente porque esto no es para nada proporcional, el precio lo que está haciendo es pasar por delante del máximo anterior en este caso y mostrar clara debilidad. En este punto es lo que estamos viendo. Después de un impulso se está formando un pullback y el precio está formando un patrón de clara debilidad por delante del máximo anterior, lo cual significa, pues bueno, alerta, ¿no? Además, como podéis comprobar, hay una clara divergencia tanto en MACD como en RSI. Aquí estáis viendo el MACD en gráfico diario. ¿Por qué? Pues porque lo que se está formando es que el precio, fijaros, ha hecho una caída y se ha levantado. En cambio, en el caso del MACD, lo que ha hecho es un impulso, una caída y no ha sido capaz de levantarse. Se está formando realmente un potencial, y con esto ya finalizo, patrón de desaceleración un poco más complejo de lo que podemos esperar ahora mismo. Ya lo comenté ayer o antes de ayer, pero si tú dentro de 2 meses coges y ves algo así, un canal y un pullback, ¿vale? Tú no te sorprendes. Si tú dentro de 2 meses ves algo así, un patrón de cuña y un pullback, no te sorprendes. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora cuesta detectar esto. Igual que ayer costaba detectar que podía ser un patrón de triángulo, no es que cueste, es que tú no te puedes poner a pintar y a imaginar todas las múltiples probabilidades porque te vuelves loco. Y del mismo modo que si nos vamos, pues qué sé yo, a este pullback de aquí, en este momento costaba imaginar que lo que íbamos a formar era un pullback semanal mucho más desarrollado. Lo que podía parecer es, vale, perfecto, tenemos aquí un claro impulso, un pullback y una continuación. Claro, a toro pasado, evidentemente, tú haces así y tú lo ves claramente que esto es un patrón mucho más desarrollado en gráfico diario porque es un pullback semanal, pero in situ, en el momento que lo estás viviendo, no es tan sencillo, ¿no? Entonces, como podéis comprobar, pese a haber adoptado una forma de triángulo, yo sigo en la operación que comenté ayer, pese a haber adoptado una forma de triángulo, hay muchos puntos negativos que están detrás de ese patrón de triángulo, y aunque por lo que fuera, que puede pasar evidentemente, se formará una ruptura alcista en las 3 horas que quedan para finalizar este triángulo, bueno, para finalizar esta vela de 4 horas, o imaginaros, qué sé yo, que se dé la vuelta y se levante un poco más. Aunque se formara esa ruptura alcista, hay muchos puntos negativos que están en la contraparte de esa ruptura alcista. Para finalizar, quiero hacer un pequeño comentario relacionado con Estados Unidos, relacionado con la bolsa más tradicional. Voy a coger el futuro del S&P 500 y, como podéis comprobar,
El comportamiento de los Estados Unidos está descorrelacionándose estos últimos días respecto a Bitcoin y criptomonedas. Digo, es algo que pasa de vez en cuando. Hasta ahora siempre ha vuelto a esa correlación en mayor o menor medida. Evidentemente no es una correlación de uno en uno, pero hasta que no volvamos a acercarnos, realmente no podemos intuir que a través de una caída en Estados Unidos, como está pasando justamente ahora, Bitcoin y criptomonedas le irán detrás, ¿vale? Como podéis comprobar, lo único que tenéis que hacer es coger el gráfico de Estados Unidos, aquí lo tenéis, y compararlo con el gráfico de Bitcoin. Fijaros, la diferencia es bastante notoria. Bitcoin ha hecho un impulso y está haciendo un patrón intencionadamente de continuación, con todos los peros que hemos comentado, y Estados Unidos no. Con lo cual, esto es algo que, si miráis la historia y si los ponéis uno encima del otro, os daréis cuenta que pasa muy a menudo. Luego la correlación vuelve a acercarse bastante, pero hasta que no volvamos a ver ese acercamiento, tampoco podemos intuir que a través de esa o de una caída en Estados Unidos o de una mala noticia en Estados Unidos, Bitcoin va a verse arrastrado. Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí. Recuerda que esta tarde vamos a tener directo por mi Instagram, por YouTube lo voy a comentar, lo haremos en Twitch, comentaremos un poco pues lo que nos dé la gana, analizaremos y demás. Y espero que este vídeo te haya gustado y te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.